Leyenda de Oaxaca, la fea. Le decían la fea, pero no por su aspecto, porque en realidad era bonita. Tenía los ojos grandes y profundos, y un pelo negrísimo hasta la cintura, la cual era diminuta y graciosa, pero la armonía de su belleza era contrariada por su forma de ser, por su mirada que expresaba envidia y enojo. Le molestaba ver a la gente feliz, y por eso su apodo de la fea. Además se decía que sus padres biológicos la habían abandonado y que quienes la cuidaban la adoptaron. Esta historia ocurrió en el año 1800, es decir, 10 años antes de la independencia de México, cuando aún existían las castas, además de la diferencia marcada entre mestizos, criollos y nobles españoles. Como ya deducirán, es una leyenda muy antigua con ciertas alteraciones y correcciones con el paso de los años. Le decían la fea cuando tenía 15 años, y cuando tuvo 25 parecía igual, sin una pizca de envejecimiento, como si no hubiera pasado el tiempo por ella, y fue en ese lapso en que se corrió el run run de que la fea había tenido un hijo de un padre desconocido, ya que la muchacha siempre se la pasaba encerrada, sin ni siquiera salir al pan, ella sola. Todo el mundo, como es costumbre ante estos casos, se admiró. ¿Cómo era posible? Había salido con su domingo 7. Mas la curiosidad y el chisme podían más, aparte de que su gravidez no duró los 9 meses, como un embarazo normal. Y así, la gente del pueblo comenzó a decir que el hijo de la muchacha era el hijo del diablo. Por tanto, el miedo ahora no solo era hacia la muchacha, sino también en contra de la criatura. Y cuando dio a luz, nadie supo qué partera o qué doctor la ayudó a la joven. Lo cierto es que un mal día fallecieron los padres adoptivos de la fea, y se quedó aún más sola, además del escarnio aumentado de la gente que hablaba de su hijo y de ella. Y si antes visitaban poco a sus padres, ahora la casa permanecía cerrada para todos, por esta crítica a la joven y miedo al niño. Así pasaron aproximadamente unos 2 años, y la casa parecía como deshabitada. Ni un rayito de luz podía traspasar las ventanas. Esto motivó a los pobladores de la comunidad que decidieran ingresar a la casa que parecía abandonada. Forzaron la entrada, pero al ingresar a la estancia observaron que la fea seguía siendo bella, sin rastro del paso del tiempo, y su bebé, que ya tendría unos 2 años, seguía pareciendo un recién nacido. Se encontraban ambos dormidos, y cuando sintieron la mirada de los pobladores, se despertaron. La joven lanzó maldiciones y gritó para que se marcharan. La gente cuenta que unos días más tarde, llegó un vecino muy religioso de un pueblo cercano, quien fue a visitar a los curas y a la iglesia. En el inmueble se hincó frente al altar y oró por todas las ánimas perdidas. Ya había oscurecido y se encaminaban de nuevo para su pueblo, cuando escuchó el llanto de un bebé. Y entre más se alarmaba y más buscaba el lamento del niño, lo escuchaba cada vez más cerca. En esta situación desesperada decidió buscar a las autoridades para ayudar al niño a salvarse, con lo cual un grupo de hombres con lámparas de aceite fueron a buscar al pequeño que lloraba, en medio de la oscuridad y de la maleza crecida. Pero ocurría la misma situación. Entre más buscaban, más lloraba el bebé. Esta circunstancia era desesperante. De pronto el bebé dejó de llorar. Luego se escuchó una risa burlona y siniestra, como si la carcajada expresara su burla hacia ellos. A quien dirigía el grupo de hombres para buscar al supuesto bebé, se le ocurrió ir directamente a la casa de la fea, y hasta allá fueron algunos mirones, que ya habían visitado la casa. Cuando pudieron ingresar, una escena macabra paralizó a todos los acompañantes, pues hallaron a la fea con arrugas y espantosamente envejecida. En cuanto a su hijo, era como un niño de 2 años de edad, y no como un recién nacido. Ambos estaban acostados en la misma posición que la primera vez que los habían visto, pero la diferencia era que ahora yacían ya sin vida. Era una escena muy desagradable y también muy macabra.
La gente nunca supo las razones de su fallecimiento, ni por qué una mujer tan bella y sin embargo tan desagradable había envejecido en cuestión de días. La leyenda cuenta que a partir de ese día, a las afueras de la iglesia de esta comunidad de Magdalena, Tequisistlán, se escucha el llanto de un bebé en un lugar muy cercano, y luego su llanto se convierte en una risa que provoca miedo, pues es una carcajada siniestra. Es como si alguien o algo estuviera observando a la gente y no se pudiera percibir, y produce miedo, poniendo los pelos de punta. Muchos pobladores aseguran que incluso hasta nuestros días se puede escuchar la carcajada macabra y siniestra. La niña del pozo. Era la época del Porfiriato, cuando el general Díaz modernizaba el país, pero también existía una extrema diferencia social y, sobre todo, mucha esclavitud. Es en este tiempo en el que se cuenta una historia dolorosa y cruel ocurrida en una hacienda de Oaxaca, la cual le pertenecía a la familia Barragán, ya que su hija llamada Jimena solía jugar cerca de un pozo muy profundo, y aún ante la advertencia de sus padres, la niña de hermosa cabellera oscura y piel muy blanca volvía a jugar en el pozo a las escondidas. Pero fue un mal día, en una tarde nublada, que la niña resbaló en aquel pozo profundo, sin que sus padres o la servidumbre se diera cuenta. Dicen que quizá no falleció al instante, sino que estuvo por bastante tiempo así, hasta fallecer ahogada y sola. Sus padres, don Anastasio y doña Carmela, ante la ausencia de su hija por horas, la comenzaron a buscar, y fue la mucama quien la halló flotando con su vestido de seda azul, ya sin vida en el pozo. Siempre que ocurre una tragedia espantosa como la sucedida a la familia Barragán, el duelo, sobre todo el duelo de un hijo, suele atormentar a los padres ante esta circunstancia, y una de las partes es más vulnerable que la otra. La casa se encontraba solitaria y silenciosa, y a quien más le afectó la ausencia de su hija fue a doña Carmela, quien de tanto llanto sus ojos parecían ya no tener la luz, y ella se encontraba como muerta en vida. Fue en el mes de abril, en una mañana, cuando la madre de Jimena se quitó la vida, arrojándose ella misma al pozo, falleciendo al instante desnucada. Don Anastasio, ante la doble tragedia, perdió la razón, y fue internado en una clínica mental, falleciendo ya anciano a sus 93 años. En la actualidad, la hacienda es un enorme terreno vacío, cubierto de árboles. Sin embargo, dicen los que pasan por ahí que en la noche ocurren ciertos incidentes, que han visto a una mujer que se aparece vestida de blanco, que corre junto al pozo donde se encuentra una niña, y corre a rescatarla, que ambas, doña Carmela y Jimena, juegan y son felices. Cerca del inmueble también se encuentra una casa en la que vive una niña como de 5 años, llamada Mariana. La mamá de Mariana dice que su hija habla con alguien llamada Jimena, a quien le presta los juguetes por la mañana, y que en ocasiones esconde las cosas de la casa o los juguetes. La posible lección de esta historia es que en ocasiones existen almas en pena que no descansan por su dolor, o por su mismo desconocimiento de saberse difuntos. El Nahual. Muchos de los que lo han visto dicen que es un perro enorme de ojos rojísimos, mitad animal, mitad humano, que sale por la noche a hurtar en las haciendas de los pueblos. Otros dicen que son hombres que han cometido pecados mortales y que el cielo mismo los castiga convirtiéndolos por la noche en una bestia rabiosa. Lo cierto es que la palabra nahual significa alma de animal. Se dice que desde la época prehispánica ya existían estas criaturas. Otros agregan también que los nahuales son brujos o chamanes que tienen el poder de convertirse en el animal que ellos deseen. Por eso pueden transformarse en un lobo, un oso, una serpiente, un perro gigante, un caballo o un cerdo. Además se dice que estos brujos o chamanes tienen un propósito sobrenatural, pero que también pueden afectar a los que tienen un bienestar material, ya que hurtan en las casas a medianoche sin importarles el daño,
robándose las gallinas o el maíz en los pueblos. Los nahuales son un personaje popular en las leyendas de la cultura mexicana. Sobre todo, las abuelas y los ancianos son los que cuentan acerca de ellos. Se aparecen siempre después de la medianoche. Son bestias enormes y rabiosas que asustan a los perros, que aúllan sin parar al unísono ante su presencia. Otras personas agregan que son una especie de hombre mago que hacen pacto con los espíritus para hacer el bien o el mal. Algunos hasta han llegado a asegurar que el nahual puede presentarse como algo atractivo y cautivador, y al final se transforma en un ser espeluznante, mezcla de hombre y animal a la vez. A lo largo de todo el país existen diferentes historias que hablan acerca del nahual, y en cada población es diferente cada leyenda, siempre dejando el misterio sobre aquel animal que es una enorme fantasía o una realidad que muchos en la actualidad niegan. En Oaxaca, en la localidad de Juchitlán, existe una historia asombrosa acerca de los nahuales. Algunos dicen que son hombres que se transforman en changos enormes y que para su conversión requieren de un libro, y los brujos que logran transformarse en nahuales son los viejos conocedores de los hechizos más antiguos. Dicen también que se transforman en changos para camuflajearse e irse moviendo a través de las ramas de los árboles, y que las madres deben tener mucho cuidado con sus hijos recién nacidos, pues en la noche los nahuales, como simios gigantes, roban la energía a las almas puras y que dejan como señal una marca morada en la piel. También cuentan que los nahuales pueden robarles a los niños su energía con solo mirarlos. Por eso se debe tener mucha atención con los bebés, pues son almas demasiado blancas y vulnerables. Son seres muy indefensos para estos animales, mitad hombre, mitad bestia. De estas anécdotas sobre los nahuales y los niños, el abuelo de María, una amiga, cuenta que cuando era un niño, a su hermano le ocurrió un extraño incidente. Su hermano era apenas un bebé cuando estuvo a punto de perder la vida. A don Francisco, el hermano de don Pancho, le encontraron en el pecho una víbora de cascabel y que parecía que le estaba robando la energía, pues el niño tenía un color extraño, como verduzco. Sin embargo, a la serpiente no podían quitarle la vida porque le hubiera podido hacer daño al pequeño, y por eso mismo, don Pancho aventó al animal en el suelo y lo golpeó tan fuerte como para quitarle la vida. Pero la víbora era muy hábil y rápida, que se deslizó por la ventana sin dejar siquiera rastro. Pasaron días y don Pancho, un jovencito terco, aseguraba que la serpiente era un nahual perverso, que se había transformado en ese animal para robarse el alma de su hermano. La comunidad en donde vivían era muy pequeña y aunque era raro, vivían pocos ancianos. Un buen día, comprando queso en un comercio cercano, Pancho observó a un anciano muy lastimado y enfermo en ese lugar. Sin embargo, la mirada de este hombre era sucia, casi extraña, haciendo que recordara la que tenía la serpiente que casi mata a su hermano.